Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Primera Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es la palabra del Señor. Pedimos una vez más al Señor que nos guíe al meditar en ella. Hermanos, iniciemos en este momento con la pregunta importante. ¿Ignora usted lo que la palabra de Dios dice? Porque vea que él empieza diciendo, pues porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Esa debe ser nuestra pregunta inicial al acercarnos a este texto. ¿Soy yo de los que ignoran? ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de ignorar? La ignorancia, la falta de conocimiento es un aspecto. Por ejemplo, hay muchos que se consideran cristianos hoy en día y lo que saben de la Biblia es lo que han visto en las películas. Y esto es terrible. ¿Cómo vamos a permitir que una empresa impía como lo es las empresas de las películas sean las que nos enseñen? Y esto es una realidad. Hablen con personas acerca de historias bíblicas, personajes bíblicos, y la única idea que ellos tienen es la de alguna película que vieron sobre aquel héroe. Sea sobre Moisés, sea sobre David, sea sobre la reina Esther, sobre la idea que tienen de esos personajes bíblicos es la que vieron en alguna película alguna vez. Esto es muy triste. Esa es una clase de ignorancia, no tener un conocimiento verdadero que provenga de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, hay otros que sí conocen las Sagradas Escrituras. Y al ver a veces esas películas que hacen sobre personajes bíblicos, algunos de nosotros podemos decir, eso no es como la Biblia lo enseña, ¿verdad? Esa historia no ocurrió realmente así, porque hay un conocimiento, tal vez fue en escuelas dominicales que aprendieron, tal vez asistieron a iglesias, o tal vez sí han leído la Biblia y se dan cuenta de que lo que se presenta como historias bíblicas no corresponde realmente a lo que sucedió y que se relata en las Sagradas Escrituras.
Pero esta es la parte más triste. Entonces, la posibilidad de saber, de sí tener conocimiento de la Escritura, de lo que la Escritura nos enseña, pero no tener ningún provecho de ese conocimiento, eso es lo que creo que está en la mente del apóstol Pablo cuando él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal, y luego viene y relata todas las demás experiencias, pero a eso es a lo que se refiere el apóstol cuando dice, no quiero que ignoren que todo eso que sucedió tiene relevancia para nosotros hoy, y así como lo tenía para la iglesia en Corinto en el primer siglo, tiene relevancia para todo cristiano hoy. No debemos ignorar, primero, todo lo que sucedió y luego por qué sucedió. Vamos entonces a considerar los episodios a los que se refiere el apóstol Pablo. Vamos a después también tener un momento de consideración en cuanto a la diferencia entre eso que sucedió y el nuevo pacto. Pero primero vamos a verlo. ¿Cuáles son esos eventos a los que el apóstol Pablo se refiere, de los cuales él dice, no quiero que ignoren eso que sucedió? Primero vean que habla de los antiguos como nuestros padres. Ya con esto nos está incluyendo a los gentiles dentro del pueblo de Dios, que ha sido acercado a Dios por la fe de Jesucristo, para que consideren a los antiguos patriarcas como sus antepasados en la fe. No quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres, esto es importante porque la carta es a los corintios no son judíos, había probablemente judíos ahí, pero era una iglesia de gentiles. Y dice que todos ellos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esos episodios se relatan en Éxodo 13, por ejemplo, voy a leerlo. Éxodo 13, 2 dice así. Gracias, hermano. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Este episodio que estamos leyendo aquí está ocurriendo exactamente después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Moisés va y saca a aquel pueblo de Egipto, no sin dificultad. Vinieron las 10 plagas. Cuando se les permite finalmente ir, se nos describe esto tan maravilloso: una columna de nube que los guiaba por el camino, y en la noche una columna de fuego. Eventualmente, en el siguiente capítulo 14, versículos 19 y 21, vemos el relato de qué pasó cuando los egipcios trataron de perseguir a los israelitas. Y dice así: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Este hecho milagroso que ocurrió tiene gran significado. Y aquí lo está relacionando el apóstol Pablo con un bautismo. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esa separación que hay entre el pueblo de Dios
Israel en este momento, y Egipto simboliza esa separación entonces que debe haber y que Dios hace de los suyos, de los que tienen fe en Jesucristo y de los del mundo. Ese bautismo es, decía el apóstol aquí, es en Moisés. En Moisés fueron bautizados. ¿Qué significa eso? Se están identificando con Moisés, el libertador, el hombre de Dios en aquel momento. Y así en el bautismo los creyentes se identifican con Jesucristo. Y entonces hay una diferencia radical entre ellos y los mundanos y los que no creen en Jesús. Esa frase, bautizarse en Cristo, se utiliza en Romanos 6:13 y en Romanos 3:27. Haber sido bautizados en Cristo. Es decir, se han identificado los cristianos con Jesucristo. Entonces, eso es lo que él está queriendo decir. Eso que sucedió allá, esa identificación que tuvo el pueblo de Israel con Moisés, prefiguraba o tipificaba la unión que el pueblo cristiano tiene con Jesucristo el Salvador, el Libertador. Y esa separación entonces tiene que tener algún significado para nosotros. Y esa guianza de Dios, que lo hacía en aquel momento por medio de una nube, por medio de una columna de fuego. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Vemos nosotros así de maravilloso el símbolo del bautismo, como esa identificación verdadera con Cristo y esa separación que hace Dios de los que son suyos a través del bautismo, de ese símbolo de identificación con Cristo. Y luego les dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Éxodo 16 es la sección donde se relata cómo Dios hizo esta maravilla. Estaban en el desierto y tenían hambre, y Dios envía desde el cielo durante todo su peregrinaje, cada mañana, aquel pan del cielo, como le llamaron ellos, el maná. Bueno, Cristo Jesús en Juan 6:32 se identifica a sí mismo y dice, no comieron vuestros padres el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El alimento espiritual. Seguidamente dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El relato, la sección de la Biblia donde se relata que Dios les dio a este pueblo agua en el desierto donde no había agua y la sacó de una roca, de una peña, Éxodo 17. Y después nosotros vemos al Salvador Jesucristo que Él dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Pues en estos poquitos versículos es un muy breve repaso, y si no ha leído esas historias, le invito, vaya y lea. Pero oigan todo lo que sucedió y pongamos atención a algo que dice aquí. Todos en Moisés fueron bautizados, todos pasaron el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual. Todos participaron de esto. Y ahora viene la advertencia. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y este va a ser el aspecto más importante, pienso yo, de esta predicación, que nosotros entendamos qué sucedió, por qué no se agradó Dios de ellos y cómo
es que podemos estar seguros nosotros de que de nosotros sí se agrade Dios. Y no pase como en estas ocasiones que dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto de quedaron postrados en el desierto es que al final muchos de ellos, y tristemente dice los más de ellos, no llegaron a la tierra prometida. Estamos hablando que de los que salieron de Egipto, muchísimos no llegaron a la tierra que les había sido prometida. Y esto tiene gran relevancia para nosotros. Vean que el apóstol Pablo insiste, no quiero que ignoren que esto sucedió y que tiene un significado para nosotros. Ahora vamos a ir entonces a leer un poquito sobre lo que sucedió realmente y por qué quedaron postrados. En el libro de Números capítulo 13, se relata la petición de Dios de que envíe a unos hombres a reconocer la tierra prometida. Es decir, ya estaban por alcanzar la promesa, porque dice así, en Números 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y entonces viene la lista a quienes envió Dios. Y finalmente, después del recorrido, sucede que 10 de los 12, porque eran 12 tribus, ¿verdad? Entonces mandaron uno por cada tribu. 10 de los 12 enviados vinieron con tristes noticias. Y dice así el versículo 31 de ese capítulo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Versículo, siguiendo el capítulo 14, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Este episodio fue la ruina de la mayoría de ellos, porque solo 2 de ellos, de los 12 espías, Josué, hijo de Nun, y Caleb, dieron un reporte positivo. Ellos dijeron, así en Éxodo 13:30 dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué había en Josué y en Caleb? De lo cual carecía el resto de los espías. Verdadera fe. Verdadera fe. Está muy claro en la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en todo este episodio, de eso es de lo que se trata. ¿Quién tiene verdadera fe? Y de los 12 espías, solo 2 tenían verdadera fe. ¿Cuál fue la sentencia? La sentencia fue que Dios dijo, no entrarán entonces, devuélvanse. Y así como duraron 40 días reconociendo aquella tierra, así vagarán en el desierto 40 años hasta que se mueran todos los varones, generación de incrédulos. Y esos niños de los cuales ustedes dijeron que iban a perecer, ellos sí van a entrar en la tierra prometida. Entonces estamos hablando de que esos 40 años de
de peregrinar en el desierto fueron el castigo de Dios para que se murieran en el desierto todos esos incrédulos que preferían y hasta hicieron el intento de volverse a Egipto. Un pecado terrible. No tener verdadera fe en Dios. La verdadera fe en Dios se muestra en la obediencia. Y si hay fe, hay obediencia. ¿Qué faltó en ellos? Obediencia. Porque vean que después de esto, ustedes leerán con más tiempo el relato ahí, se les ocurre que sí que entonces sí. Y ya Dios había dicho, no vayan más. Y ellos dicen que sí vamos a ir. Y Moisés les dice, no vayan, que Dios no está con ustedes. Dios dijo que no vayan. Y son derrotados. Y este es el asunto, la fe es obediencia. Si Dios ahora había dicho que no, entonces ya no. Pero ellos insistir en hacer nuestra propia voluntad y no en la voluntad de Dios es la marca más clara de que no hay fe. Seguidamente el apóstol comienza a hablar de otros pecados de Israel. Vean que ya nos ha dicho, todos en Moisés fueron bautizados y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, aquella que salía de aquella roca que según el apóstol Pablo es Cristo. Vea cómo lo dice, esa roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Me disculpan un momentito? Es algo para la alergia. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El primer pecado entonces que se describe aquí es codiciar, anhelar lo que Dios no ha determinado aún. Y eso hace referencia cuando ellos quisieron carne y lloraron por carne. Y por esa obstinación de ellos, Dios sí les dio carne y con esa carne una maldición en la cual murieron muchos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa es la descripción de lo que pasó en Éxodo 32:6. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y en su engañoso corazón les hizo decir que eso que hicieron sus propias manos era el Dios que los había sacado de Egipto. Estos son tus dioses, dijeron, que te sacaron de la tierra de Egipto. Es espantoso pensar que eso sucedió, pero sucedió. ¿Y quién estuvo involucrado? Incluso el hermano de Moisés, Aarón. ¿Cuál fue la respuesta de Aarón a Moisés? Tú sabes cómo es este pueblo. Bueno, el siguiente episodio. Dice, el primero es la idolatría que se les dio cuando hicieron esa fiesta para adorar el Dios que fabricaron sus propias manos. Recuerden el momento en que iba bajando del monte Sinaí Moisés y su siervo Josué. Y Josué piensa que hay un problema en el campamento y dice, hay como pelea ahí, hay como guerra. Y Moisés dice, no, yo no oigo ruido como de pelea. Oigo más bien como fiesta que hay en el campamento. Y era una fiesta impía de idolatría al Dios que se habían fabricado.
Dice el siguiente versículo, el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Este episodio es el que se refiere a la involucración de los israelitas con las moabitas en Baal Peor. Debo recordar que el rey de Moab había alquilado al profeta Balaam para que lanzara una maldición sobre Israel. Y él lo intentó y Dios no lo permitió y cambió aquella maldición en bendición. Y sin embargo después viene el descuido de parte de Israel y se mezclan en la adoración de los ídolos y que incluía libertinaje sexual con las moabitas. Eso lo podemos leer en Números 25. ¿Y qué sucedió? Cayeron en un día 23,000. También dice el versículo 9, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21, voy a leer un fragmento de ese episodio, Números 21. Versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Continuas quejas del pueblo los hicieron merecedores de este castigo de las serpientes. Y Jesucristo dice en Juan 3:14 que así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y dice la razón, para que todo aquel que cree en él no se pierda. Es necesario que hagamos las conexiones entre todo aquello que sucedió y lo que significa eso en Cristo, porque dice aquí que eso fue para lo cual sucedió, para que sea ejemplo a nosotros. Y si nosotros no hacemos la conexión de todo aquello con Cristo, no estamos sabiendo ni leer ni estudiar la Biblia. Luego dice en el versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, murmuraciones hubo muchísimas. Todas las veces en que ellos se quejaban contra Moisés, todas las veces en que ellos decían, ¿para qué nos vinimos de Egipto? Mejor nos iba allá, mejor nos fuera a morir allá que morir en este desierto. Todas sus incredulidades los llevaron a todos estos pecados, a la idolatría, a la fornicación, a murmurar contra Dios, a tentar a Dios. Versículo 11.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Como les decía, en ese episodio en el cual fueron a reconocer la tierra prometida, hubo dos creyentes, Josué y Caleb. Y al llegar al versículo 12, donde dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, debemos comenzar a hacer serias aplicaciones a la vida cristiana. Con respecto a lo que significa caer y a quienes caen definitivamente y por qué, y cuál es la diferencia de los que no caen, como Josué y Caleb. Entonces lo que les decía que era necesario aclarar es que aunque vemos todas estas historias y tienen que tener gran provecho para nosotros, debemos hacer una distinción entre la iglesia y los miembros de la iglesia que son miembros del nuevo pacto y el antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto, de esos, como les dije, de esos 12 espías, solo había 2 creyentes, Josué y Caleb. Pero en el nuevo pacto, la intención de Dios es que todo su pueblo está compuesto de Josué y Caleb, de creyentes verdaderos, de gente que le cree a Dios y le obedece a Dios. Y eso quisiera, aunque lo hemos hablado muchas veces, respaldarlo. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Esta es la promesa del nuevo pacto. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto, que también se especifica en Ezequiel 36, incluye un nuevo corazón, y ese corazón ahora tiene verdadera fe. Ya no es un corazón supersticioso, ya no es un corazón idólatra, ahora es un corazón creyente. Esa es una marca de los que pertenecen al nuevo pacto. Entonces esa distinción tenemos que hacerla, porque los creyentes no pueden identificarse con ese Israel incrédulo. Algunos piensan que sí, que esos también deben ser contados como parte del pueblo de Dios. No, ellos tenían todo lo externo, todas las señales externas de las cuales nos habla Hebreos 6. Sí, gustaron del don celestial, ¿quién lo va a negar? Comieron el maná, bebieron agua de la roca, vieron la nube. Maravillas de Dios, gustaron del don celestial, pero eran incrédulos en su corazón. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro cuando hablamos de esto. Porque, vean, el examen pastoral que se hace en la iglesia para recibir miembros ayuda y tiene la intención de filtrar. Los ancianos tienen la gran tarea de tratar de verificar si ese que está pidiendo membresía en la iglesia local no solo ha gustado del don celestial de una manera externa, no solamente le gusta las cosas de Dios como dicen, sino que tiene un corazón nuevo, que es nacido de nuevo. Entonces, la proporción debería ser, pienso yo, parecida a la del grupo que tenía Cristo. Cristo tenía 12 discípulos y uno de ellos era un falso creyente. Por lo tanto, vemos que es imposible que no se cuele alguno. Eso nos da un ejemplo. Los apóstoles también enfrentaron esto. Simón el mago en Samaria parecía cristiano y pidió ser bautizado y fue admitido en la iglesia. ¿Y qué resultó después? Es decir, que siempre puede filtrarse alguno, pero debería ser idealmente una minoría de personas en las iglesias de Dios
que son falsos profesantes. La gran tristeza del día de hoy es que en las iglesias que se llaman evangélicas está ocurriendo al revés y son una minoría los que son verdaderos creyentes y una gran mayoría de gente incrédula, gente que todavía es mundana, que ama el mundo, que ama el pecado, que no sigue a Cristo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que interpretar bien este texto. El texto nos habla de la posibilidad de caer, pero más se está refiriendo a los creyentes que se les olvida que ellos pueden caer. No definitivamente, porque si alguien profesa fe y cae definitivamente en pecado y no se arrepiente y prefiere al mundo y al pecado que a Cristo, con esta actitud está demostrando que él no es de Cristo. No fue realmente bautizado en Cristo. Pudo tener la señal externa, pudo hasta participar de la sagrada mesa del Señor, sí, pero no estaba en Cristo. Y sin embargo, de esos no son de los que creo que está hablando aquí. Está hablándole a cristianos para decirles, no se les olvide que hay posibilidad de tropezar, que hay posibilidad de caer. ¿Y cuándo viene esa posibilidad? Cuando usted cree que no hay posibilidad. Cuando usted se cree que está caminando tan bien que no puede resbalarse. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos de tener ese balance, porque hay un cierto tipo de caída que es caída definitiva de los impíos, como el que está descrito en Deuteronomio 32, a su tiempo su pie resbalará. Y estaba hablando de israelitas, ¿sí? Moisés estaba hablándoles a los israelitas y les dice, muchos de esos a su tiempo su pie resbalará. Se mostrará la realidad de su corazón apóstata. Y sin embargo, no tendríamos entonces nosotros ningún provecho si somos verdaderos cristianos y pensamos que esto es para esos o que es solo para los apóstatas. Se nos está diciendo, si piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Pensamos nosotros estar firmes? ¿Pero qué es eso de estar firmes? ¿Qué es estar firme? Si no entendemos eso, puede que ni siquiera estemos firmes y pensemos estar firmes. Y otra cosa muy importante es en qué basamos la firmeza que pensamos tener. ¿Qué es esto de estar firme? Pues no caer, no tropezar. ¿Pero no tropezar en qué? Porque muchos piensan que con tal que no tropiecen en graves pecados, en cosas muy escandalosas, ellos andan firmes. Y así se hizo esa cultura, digo yo, semi-evangélica, en los cuales ellos pensaron que con no emborracharse, con no tener vicios de fumar y drogas, y ya ellos andan firmes. Y si tenemos entonces un mal concepto de lo que Dios pide de nosotros, algunos pensarán que están firmes y no están firmes, están caídos. Entonces lo primero que tenemos que entender es en qué se basa nuestra firmeza. La firmeza es nuestra convicción de por qué nosotros sí seremos aceptados en el día final delante de Dios, es decir, ¿en quién está puesta nuestra fe? Solamente en Jesús y solamente en lo que Jesús hizo, nada más. En el momento en que nosotros comenzamos a desviar la mirada de Jesús y de su sacrificio en la cruz, ya tropezamos y no estamos firmes. Y eso es lo que le ha pasado a denominaciones enteras de iglesias. Y entonces tropiezan, parecían estar firmes y parecían identificarse con el cristianismo conservador. Pero como decía
Spurgeon, que lo cité hace poco, si trazamos los problemas que se dan en las iglesias y sus fracasos, si trazamos, es decir, si hacemos ese indagar qué pasó, el problema comenzó en el púlpito. Cuando se deja de tener una predicación centrada en la persona del Hijo de Dios y en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, como lo más esencial. Porque eso nos lleva constantemente a entender que la única razón por la que hoy camino alejado del mundo y del pecado y que ahora vivo para Dios es Cristo y lo que Cristo hizo por mí. Y la obra de Cristo, suficiente y eficaz, es lo que me sostiene. Y si comienzo a pensar en otras maneras de mantener firme, entonces comienzo a tropezar. ¿Piensa usted entonces estar firme? En el cristiano particularmente puede hacer, si un cristiano no tiene disciplinas espirituales, ¿cómo va a afirmar estar firme? Pero por otro lado, si usted cree que estar firme es simplemente tener esas rutinas espirituales, también está tropezando. Así de delicado es esto. Vuelvo a repetirlo, si usted no tiene disciplinas espirituales, no crea que usted está firme. Es indispensable para el cristiano vivir nutriéndose de la palabra de Dios. El pan del cielo está aquí revelado en nuestro Señor Jesucristo. El agua de vida está aquí. ¿Cómo va a vivir una vida espiritual sin la disciplina de estarse nutriendo constantemente de la palabra del Señor de manera privada y de manera colectiva como iglesia? ¿Cómo va a estar firme si usted no tiene esa comunión diaria, constante con Dios a través de la oración? No crea que está firme si usted no tiene una vida de disciplina. Entonces, eso tengámoslo claro. Y sin embargo, vuelvo a repetir, no se arriesgue. Cuando usted ha alcanzado un cierto nivel de madurez y entonces piensa, gracias a Dios que yo hace mucho que no hay un solo día que no tenga mi espacio de lectura, mi espacio de devoción al Señor, que me aparto a orar, a estar con Él, que hago esto, que hago lo. Y cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos y a pensar que por eso es que estamos firmes, ya estamos tomando un riesgo. Así de grave es esto. Vean que la forma en que lo dice el apóstol Pablo es muy sugerente, porque quiere decir, así que el que piensa, eso es lo que usted cree, pero se está engañando. Se está engañando, usted también puede caer. Y algunos orgullosos dentro de los creyentes, Dios permite que caigan para abatir aquel orgullo. Que el Señor nos haga humildes entonces, para que no sea necesario eso. Estas dos cosas vamos a tenerlas entonces siempre en balance. Hay un juicio para los impíos, un castigo que es Dios castigando a sus enemigos el día final. Pero hay castigo para los creyentes, claro que sí, es disciplina amorosa de Dios. Si nosotros no nos vemos a nosotros mismos y no vemos una mejoría y un progreso espiritual, eso es una terrible alerta. Estamos tal vez presumiendo que estamos firmes y estamos al borde de una caída. Finalmente, les había dicho que de lo más importante que hay en esta sección es esa frase que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Porque eso nos lleva a la pregunta, ¿de quiénes se agrada Dios? ¿De quiénes se agrada Dios? Primera de Pedro 2:5 dice así. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables o agradables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que sea que nuestra vida cristiana sea,
La única forma en que seremos agradables a Dios es si nosotros estamos en Jesucristo y por Jesucristo rendimos esa vida a Dios. En todos los relatos de los evangelios, el episodio está descrito cuando Dios desde el cielo, la voz desde el cielo ratifica de Cristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, el mensaje es este: el único en el que Dios el Padre se complace perfectamente es en su Hijo Jesucristo y en nadie más. De manera que para que Dios se agrade de nosotros tenemos que estar en su Hijo Jesús. Si no estamos en su Hijo Jesús, de nosotros también se dirá: de esos no se agradó Dios. Esto es terrible, porque podemos pensar en el mundo, en los incrédulos, en los ateos y en todos esos. Claro que Dios no se agrada de ellos, son incrédulos, niegan la verdad de Dios, niegan la Escritura, no tienen que ver nada con Cristo, y claro que Dios no se agrada de ellos, son enemigos de Dios de una manera muy clara. Y sin embargo, muchos, teniendo estas marcas externas de la fe cristiana, estarán dentro del grupo de aquellos de los cuales Dios no se agradó tampoco. ¿Y cuál es la razón? No estaban en Cristo. En Cristo. Todo lo que nosotros somos, todo lo que debemos hacer es en Cristo y en el nombre de Cristo. Por eso dice la Escritura en Colosenses: todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos que todo es en Cristo y por medio de Cristo? Y vuelvo a enfatizar esos dos puntos que dije porque son muy, muy importantes. El pueblo del nuevo pacto está constituido por hombres y mujeres como Josué y Caleb, que creen y que creen manifestando esa fe verdadera en obediencia. Josué y Caleb creyeron la palabra de Dios, le creyeron a Dios y por tanto estaban dispuestos a obedecerle. Eso era la prueba de su fe. Las iglesias del Señor, para que puedan ser fieles representantes de la iglesia del Señor, que está constituida por todos los verdaderos creyentes de todo el mundo, las iglesias locales deben procurar entonces que estén formadas por verdaderos creyentes, gente que está en Cristo. Y si usted no sabe si está en Cristo, ni sabe lo que es estar en Cristo, estar en Cristo es poner su confianza plenamente en Jesús, el Hijo de Dios, y en lo que Él hizo, entendiendo que ese sacrificio de la cruz es lo único que necesita el pecador para ser perdonado y limpiado, y que si cree de corazón, con corazón arrepentido, Dios lo recibe como su hijo. Si está usted en Cristo, de usted se agrada a Dios. Si usted no está en Cristo, haga lo que haga, cualquiera que sea su esfuerzo, cualquiera que sea su apariencia exterior, aprobada ante los hombres o agradable ante los hombres, Dios dirá que usted es uno de aquellos de los cuales Él no se agradó. Porque, vuelvo a repetir, del único que Dios el Padre dice que se agrada plenamente de su Hijo Jesucristo, Él dijo así: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Oremos. Bendito Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que en ella tú nos enseñas para el bien de nuestras almas. Líbranos de un autoengaño, líbranos de una valoración equivocada de nuestro estado espiritual, que nuestra fe, que nuestra firmeza esté únicamente ligada
a la persona de tu Hijo Jesús y a lo que Él en la cruz hizo en favor de tu pueblo. Bendice, Dios mío, a cada persona que llegue a escuchar esta transmisión. Señor, que tu Espíritu use esta palabra para el bien de las almas. Lo ruego en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén. Dios los bendiga.